Ya, chiquillos, ahora sí comenzamos con clase nueva. Muy buenas noches, estimados, estimadas. Espero que estén muy bien, que hayan tenido una buena semana. Clase nueva, semana number 8, number 8, in English, ¿ya? Y vamos a hablar sobre procesadores de texto, ¿ya? Vamos a entrar ya sin contenido ya más, decir, más duro, más de como ustedes conozcan herramientas que pueden utilizar para trabajar en procesadores de texto. Vamos también a comenzar ya a hacer actividades prácticas, chiquillos, probablemente durante las sesiones, de ver ejemplos, de ver cómo se trabaja con ellos, de qué forma lo hago desde un dispositivo de una computadora. Probablemente también haremos el mismo paralelismo con los dispositivos móviles, pero todo a su tiempo. Ahora vamos a concentrarnos en conocer las características fundamentales que tienen y obtener estas nuevas herramientas que nos van a permitir ocupar un procesador de manera más eficiente y nunca más volver a verlo de la misma forma. ¿Ya? Bien. ¿Qué es un procesador de texto, chiquitos? Ya lo hemos conversado un poquito, lo hemos ido adelantando. El procesador de texto es un software, es un programa, ¿ya? Que tiene utilidades, ¿ya? Para la redacción, fondo para escribir. Lo mismo que yo hago en mi cuadernito, cuando yo les digo, o ustedes dicen, chiquillos, tomen apuntes en su cuaderno, y ustedes comenzaban a escribir, o cuando el profe, si se recuerdan, en su época de educación básica, primer siglo, en sus primeros años de escuela, cuando el profesor o profesora se colocaba en la pizarra y llenaba la pizarra de materia, y nosotros estábamos detrás del profe copiando, eso aplíquenlo a una computadora, ¿ya? Es la misma actividad, en el fondo es poder redactar, escribir, ¿ya? Puede tener un uso muy básico a uso muy específico, tiene muchas funcionalidades y herramientas que vamos a ir viendo durante este proceso de desarrollo de las clases, ¿ya? Tiene distintas tipografías, tipos de letras, ¿ya? Recuerden que nosotros a nivel, por decir así, a mano alzada, por lo general nos manejamos con con dos tipografías de letras. Nos manejamos con la imprenta o con la manuscrita, ¿ya? Por lo general, cuando somos, en el caso de Chile, para los compañeros que quizás son de Argentina o de Haití, no sé cómo serán sus realidades, pero acá en Chile, por lo general, en los primeros años te enseña a escribir con manuscrita, ya que la letra que, en el fondo, que va la palabra junta escrita en continuo, no es como en la imprenta donde yo me salto un pequeño espacio entre letra y letra, ¿ya? No sé si aquí los compañeros extranjeros quizá pueden escribir en el chat o contarnos, por ejemplo, ustedes ocupaban este tipo de letra, la que aparece en el texto, la imprenta, o bien escribían a mano alzada con manuscrita, chiquillos, o los chilenos también puedan comentar cómo fue su primera experiencia en escuela cuando el profesor le enseñó a escribir, o su familia le enseñó a escribir, fue con imprenta o con manuscrita. Cedo la palabra, chiquillos. Mm, Con ¿Cómo? manuscrita, Manuscrita ya. ¿Hay con alguien que manuscrita. manuscrita, bien, ya? ¿Hay alguien que haya comenzado con imprenta, por ejemplo? Es muy difícil, pero puede haber alguien, ¿ya? Por ejemplo, en Estados Unidos tienden a partir con imprenta. Dice, toda su vida se manejan con imprenta, ¿ya? Yo también pertenezco al grupo de las manuscritas. De hecho, por lo general uno muta la letra y se convierte en una mezcla entre imprenta y manuscrita, ¿ya? Por fortuna ustedes no tuvieron que ver mi letra en las pizarras, se salvaron, ¿ya? Los tamaños de letra también cambian, los caracteres, o esto es un carácter, ¿ya? La L es un carácter, la O es un carácter, la S es un carácter, ¿ya? Un número, un signo de puntuación, ¿ya? Un signo de exclamación, dos puntos, todos esos son caracteres que tienen. Le puedo cambiar el color, los tipos de párrafos, aquí por ejemplo el párrafo está sin justificación, en el fondo quedó escrito con la alineación a la izquierda, eso lo vamos a ver y es muy importante, chiquillos, porque dependiendo del tipo de trabajo que yo tenga que hacer, sobre todo en trabajos más formales, más ordenaditos, se utiliza un tipo que es el justificado, ¿ya? Eh, que en el fondo que ocupe todo el ancho de la hoja, hasta los márgenes, ¿ya? Puedo modificar márgenes, puedo agregarle lo que es la sangría, que ya prácticamente se perdió, ¿ya? De hecho, prácticamente ya nadie escribe utilizando sangría, que era algo básico, ya, efectos artísticos, por ejemplo, que puedo tachar letras, puedo colocarle subrayado, puedo darle algún efecto en tres dimensiones,
entre tantos otros elementos que tiene, ¿ya? Eso es un procesador de texto en palabras muy simples, muy arcaicas, ¿ya? ¿Para qué nos sirve? Seguimos todavía en el nivel de lo fundamental. ¿Para qué nos sirve? Para, podríamos decir, ¿para qué sirve? Nos sirve, chiquillos, para, como dijimos, procesar un texto, ya, darle un orden, poder hacerlo en forma virtual, ya, en un dispositivo. Antiguamente, chiquillos, ¿cómo se hacían los trabajos, por ejemplo, que eran ordenaditos para la escuela? ¿Qué se utilizaba para escribir los trabajos antes de la computadora? Algo que también tenía un teclado, que ocupaba una hoja. La máquina de escribir. Exacto, la máquina de escribir. ¿Y qué pasaba cuando me equivocaba con la máquina de escribir? Cuando tipeaba mal una palabra, Muchas veces había que aplicar corrector ahí a mano. o si era un ranazo muy grande, se moría la hoja entera. Todo de Sí. nuevo. ¿Ya? De Sí. hecho, hubieron antes de las computadoras como tal, puede ser que hicieron unas protocomputadoras que eran una máquina de escribir electrónica, donde uno escribía una oración y te aparecía como un pequeño visor y tú podías editarlo ahí. Y después apretaba y la máquina escribía todo un viaje. ¿Ya? Y así teníamos, o se evitaba, mejor dicho, el problema de que contaba Héctor, que en el fondo era aplicar el corrector, que el corrector se secara, nunca quedaba parejo. De hecho, en esa época, como datos, surgen estos correctores que son de tipo papel, ¿ya? Ahí tú le dabas justito la línea y podías, en el fondo, borrar y evitarte el problema, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirven? Procesan, ya tienen fuentes tipográficas, tienen semántica. La semántica tipográfica es el tipo de letra, por si acaso. La semántica tiene esta herramienta de diccionario, ya, o de corrector ortográfico, de corrector gramatical, donde si yo escribo Asia, como me refiero al continente asiático y lo escribo con H y con C, probablemente me lo va a corregir, o H con S, me lo va a corregir, me lo va a marcar con un color. Si hay un error gramatical, me lo va a marcar con otro color. De hecho, ustedes probablemente, si alguna vez trabajaron con procesador de texto, se habrán encontrado con esa palabra tiene como un subrayado rojo o un subrayado azul, ¿ya? También tiene formas organizativas, que se refiere a cómo está organizado el texto, ¿ya? Si va a ir en columnas, si va a ir de continuo, si va a ir centrado, si va a ir a la izquierda, a la derecha, si va a ir por punteo de ideas, o sea, por números, va a ir por letras, va a ir por guiones, que son una serie de herramientas que tiene el procesador de textos que sirven muchísimo y que los profes utilizan mucho. Por ejemplo, ¿en qué utilizamos esas opciones organizativas? Cuando el profesor te presenta una prueba de selección múltiple ya escrita, que probablemente la hizo en un procesador de texto, las alternativas A, B, C, D, E, eso es una forma de organizar un texto o de organizar alternativas, ¿ya? Y también tiene opciones estéticas, que puede ser en donde coloco el número, si le coloco arriba un encabezado, si le coloco una imagen, si le coloco un fondo, ¿ya? Y escribir sobre ese fondo. Tiene una serie de herramientas. De hecho, lo que aparece en la imagen es cómo se escribía antiguamente. De hecho, bueno, aparecen en líneas de comando. Pero los primeros procesadores de texto que existieron en las primeras computadoras eran en pantallas negras, o sea, en pantallas azules o en pantallas de tonalidades más bien oscuras, ¿no? Y donde no teníamos esta hojita como en blanco que aparece hoy en día en Word o en documentos de Google, sino que ese color, y en ese color tú tipeabas. Y no existía mouse, por lo tanto todo tenías que hacerlo con línea de comando. Desde el copiar, el pegar, el borrar, el deshacer, el rehacer, el cambiar de mayúscula a minúscula, si quería que el párrafo fuera centrado, todo eso se hacía en forma de comando, con las teclas, no se utilizaba un mouse, ¿ya? Piensen que estos chiquillos, como les dije, fue la evolución de la máquina de escribir, y a su vez también evolucionó también otras áreas más relevantes, como por ejemplo la imprenta, ¿ya? Antiguamente escribir un libro era una odisea, ya piensen que se tenía que escribir con una imprenta de tipo móviles, ¿ya? Y así hacer las copias. Hoy en día me meto al procesador de texto, imprimir copias y saco las copias. O sea, de que esto ha sido un cambio fundamental en el desarrollo de las actividades humanas, lo ha sido, ¿ya? Alternativas, chiquillos. Hoy en día hay muchísimas alternativas de procesadores de texto, como lo hemos hablado.
lo hablamos cuando nos referimos, perdón, a lo que es programas que requiere tener tu dispositivo, ¿ya? O los programas que tiene que tener tu dispositivo móvil para trabajar en Classroom, y hablamos siempre de la suite ofimática, ya que incluye un procesador de texto, donde nombramos a Office, nombramos a lo que es documentos de Google, bueno, en Office Word, documentos de Google, hablamos del WPS Office, LibreOffice, o sea, hay una serie de alternativas, ¿ya? De hecho, Apple tiene el Page, que es muy parecido, ¿ya? Y que son procesadores de texto, ¿ya? O sea, hay muchísimas opciones, hay de todos los colores y sabores que tú quieras y necesites. Ahora bien, también cabe destacar acá una idea, que hay procesadores que se instalan en el dispositivo, o sea, por ejemplo, Microsoft Office, ya con Word o LibreOffice, se instalan en el equipo. O sea, yo ocupo una parte del almacenamiento de mi disco duro para instalar el programa y me va a utilizar un espacio. Esa quizá es una desventaja, pero tiene una gran ventaja, lo puedo usar con o sin internet. Luego están los procesadores que están en la nube, como documentos de Google, ¿ya? Que está bien, son súper bacanes, no ocupan espacio en mi dispositivo, prácticamente ocupan una porción de espacio mucho menor, pero tienen un gran pero, que es que solamente funcionan con conexión a internet. Y sin conexión a internet pierde prácticamente toda su funcionalidad. O sea, tenemos distintos colores y sabores, pero los podemos dividir en dos grandes grupos. Aquellos que se instalan a través de un software, ya antiguamente era un CD, hoy en día puede ser un pendrive, o lo puedo descargar directamente de internet e instalarlo automáticamente con un ejecutable, o aquellos que están desde la nube, ¿ya? Y cada uno tiene sus pros y tiene sus contras. Hasta ahí, chiquillos. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? Eh, ¿Algo que deseen saber sobre estos programas? ¿Ya? Dejo la palabra abierta, chiquillos. ¿No hay preguntas, chiquillos? ¿Todos ustedes acá han trabajado con algún procesador de texto? ¿O hay estudiantes en esta sala virtual que no han trabajado con procesadores de texto alguna vez? Yo me manejo la nada, Ya, con un computador Yo nada. igual, yo igual, no tengo idea ni cómo se prende un computador. Yo no me manejo con un computador. ya, Ahora estoy en un computador, pero me lo prepara mi hijo. ya, o sea, claro. Es igual no se preocupen, de hecho no son lo único, con mis viejos pasa exactamente lo mismo. Cuando ocupaban el computador era exactamente la misma, perdón, la misma, ahí, ahí sí, la misma situación, como hoy ven el computador, ¿ya? No se preocupen, chiquillos, de hecho, la clase de esto es para intentar aprender eso, ¿ya? Lamentablemente no teníamos un computador, no los podía llevar a la sala de enlaces porque estamos evidentemente desde nuestras casas, como vender un computador y todo el jaleo, pero si en algún momento se vuelve a la normalidad, haremos lo posible por llevar y ustedes hagan ese proceso, ¿ya? Pero no se preocupen, chiquillos, si no lo han hecho, aquí al menos van a entender las nociones básicas para poder trabajar, ya sea desde una computadora o desde el teléfono. Bien, vamos a ver los procesadores más famosos, ya. Este procesador, chiquillos, es, por lo general, no se nombra, siempre nos quedamos en Word, nos quedamos en documentos de Google, pero este es el procesador por excelencia, es el bloc de notas. El bloc de notas viene instalado por defecto en Windows, es muy limitado en sus opciones, ya, pero es súper, súper útil. Y incluso es un programa fundamental para el funcionamiento de un sistema operativo porque muchos programas yo los puedo editar o modificar a través del bloc de notas, con conocimiento un poquito más avanzado, ¿ya? Pero el bloc de notas lo que hace es ser un procesador de texto básico rudimentario, ¿ya? En el fondo yo puedo escribir un texto, pero no voy a tener quizá la estructura de márgenes que tiene Word, ya no voy a tener el tipo de letra, no voy a tener la herramienta estética, las herramientas de organizar, para organizar el texto, la ayuda en cuanto al léxico, ¿ya? Y a la gramática que me entregan los correctores ortográficos, pero sí voy a poder escribir, ¿ya? De hecho, puedo escribir sin ningún problema. Y lo que sí, cabe destacarse también que es solamente guarda en formato TXT, ¿ya? Que es formato de texto. De hecho, formato bloc de notas. También los archivos de bloc de notas pesan muy poco espacio. Muy poco espacio. Pueden pasar unos pocos kilobytes de almacenamiento, o sea que es la nada misma.
¿ya? Pero todo computador con Windows lo tiene, ¿ya? O sea, no es como Office, que es pago, ¿ya? Viene incorporado por defecto y es gratuito. De hecho, todos los sistemas operativos existentes, sean Windows, Linux o Mac, eh, traen un procesador de texto tipo bloc de notas, ¿ya? Que es una herramienta fundamental, ¿ya? Que pesa poco, pero es muy útil y saca mucho de apuro. De hecho, yo recuerdo cuando estaba en la escuela con el primer procesador de texto que nos hicieron trabajar fue con bloc de notas. Estoy hablando en los 90, para que te des cuenta de lo viejo que estoy. ¿Ya? Pero ahí está, es el primero que ustedes deben conocer. Eh, Luego tenemos OpenOffice, ¿ya? OpenOffice Writer. ¿Qué me ocurre esto que está acá? OpenOffice Writer es la suite ofimática que incluía OpenOffice. Aquí el logo tapó la E de Office, ¿ya? OpenOffice, ¿ya? Que fue un proyecto de código abierto. ¿Qué significa eso? Ser de código abierto es decir que es gratuito, ¿ya? Está editado por la comunidad le agrega modificaciones, le agrega parches que mejoran, puede incorporarle elementos, por ejemplo, como diccionario, ¿ya? Modificar. Esa es la idea del código abierto que se distancia de los programas de pago que son por lo general cerrados, que yo no le puedo modificar. Por ejemplo, a Microsoft Office yo puedo crear documentos, pero no puedo modificar los archivos internos sin alterar el funcionamiento y se vuelve inútil mi procesador de texto, ¿ya? No tengo la opción que me entrega en este caso el código abierto, donde el código está libre para todas las personas y pueden generar sus propios proyectos. De eso se trata. Es una alternativa libre que existe para Office. Eh, OpenOffice, hoy en día, chiquillos, a pesar de que diga que esta es de las más usadas, yo te diría que ya prácticamente OpenOffice hace mucho tiempo que está discontinuado, ¿ya? No ha recibido actualizaciones, por lo tanto, sirve, pero quizás no es la más recomendable, porque no tiene actualizaciones, ¿ya? Lo cual lo hace menos compatible con Microsoft Word, como podría ser, por ejemplo, LibreOffice, ¿ya? Pero esto es un sistema de código abierto, ¿ya? Por eso decimos que es una alternativa libre, no requiere pagar. De hecho, lo que sí puedo hacer es dar una donación, pero eso es netamente voluntario, ¿ya? Y si se dan cuenta, es un procesador de texto que tiene una barra de herramientas muy similar, con archivo, editar, ver, insertar, formato, tabla, herramientas, y tiene las funcionalidades muy similares. ¿Cuál era el gran problema que tenía OpenOffice? Es que los formatos de letra, las tipografías, no venían instaladas por defecto. El tipo de letra, la tipografía o la fuente que utilizan Word. Por lo tanto, ellos ocupan una tipografía que es un poquito diferente, y ese poquito diferente hace que todo se desconfigure cuando yo lo paso de un sistema a otro. Y es por eso que al final muchos decidían instalar una versión no legal de Office a descargarse OpenOffice de forma legítima. ¿Ya? WordPad. WordPad también es un procesador de texto, chiquillos, que viene por defecto en Windows, ¿ya? Es muy similar a Bloc de Notas, pero tiene ya un poquito más de opciones, un poquito más robusto, tiene más herramientas, tiene más cuerpo, ¿ya? Se asemeja más, inclusive si ustedes lo comparan con Bloc de Notas, la interfaz gráfica visualmente se asemeja un poco más. Tiene esta ventana arriba, ¿ya? Perdón, en la barra arriba, tiene el menú inicio, el menú ver, las opciones de letra, negrita, cursiva, subrayado, el tachado, cambiar el color de la letra, aumentar o disminuir el tipo de letra, tiene la opción de poder hacer incisos, ¿ya? Por ejemplo, como un guión al margen, puedo insertar una imagen, puedo colocar una fecha y una hora, puedo insertar un objeto, por ejemplo, cuando ustedes vean que se insertan globos de texto, por ejemplo, o alguna figura geométrica, es insertar un objeto, tiene esas herramientas, ¿ya? Tiene las opciones básicas de copiar y pegar, ¿ya? Y esa es una gran ventaja que tiene, ¿ya? Se parece más, es más robusto,
aún así no tiene ni por lejos todas las opciones que trae Word, ¿ya? Pero también salva. Y esto guarda, si no me equivoco, en formato RTF, ¿ya? Es otro formato de texto que por lo general ocupa solamente WordPad, ¿ya? Eh, Nosotros hemos visto tres alternativas o tres procesadores de texto. Partimos con el más básico, que era bloc de notas. Luego pasamos a lo que era OpenOffice, WordPad. Chiquillos, ¿conocían algunas? ¿Cuántos de ustedes conocían estas opciones de procesador de texto? ¿Cuántos han utilizado estas opciones alguna vez? ¿O nunca han utilizado bloc de notas? ¿Nunca han utilizado WordPad? ¿Nunca han utilizado alguna suite de código abierto de Office? ¿Solamente han ocupado Office en su vida o documentos de Google? ¿Qué vienes? Ya. Eso para entender de que no la han utilizado, ¿ya? No me extraña tampoco, porque por lo general no son programas que uno diga, oh, mira, mi computador tiene WordPad. No, ¿ya? De hecho, son programas, por ejemplo, sobre todo Bloc de Notas y WordPad, que ya prácticamente están obsoletos, que vienen como por ser un añadido, un caché extra, una cosita más que trae Windows, ¿ya? Pero por lo general uno automáticamente instala Office o se consigue una llave de Office y funciona con Office, ¿ya? Page. Page es, es el Word de Apple, ¿ya? De los Mac. Hace unos 10, 12 años atrás, cuando Office no habría pensado ni por si acaso, perdón, Microsoft no habría pensado ni por si acaso de sacar un Microsoft Office compatible con Mac, los que tenían Mac tenían que utilizar iWork, ¿ya? Que era el similar, era el sucedáneo. Y estaba Page. Page era la suite de procesamiento de texto que traía Apple, ¿ya? Funcionaba de una forma muy similar y sigue funcionando de una forma muy similar a lo que es Office, tiene prácticamente las mismas herramientas, las mismas funcionalidades, ¿ya? Eh, la gracia que tenía, y que hoy en día ya prácticamente desapareció también, es que también tenía su tipografía, su tipo de fuente. El tipo de letra que ocupaba Page era diferente al que ocupaba Word, ¿ya? Por lo cual también se hacía difícil la compatibilidad. De hecho, en esa época era impensable que un formato de documento de texto hecho en Page se pudiese abrir en Microsoft y al revés. De hecho, eso generaba una problemática en cuanto a la compatibilidad. Si supongamos que mi compañero de trabajo hacía un documento de texto y él trabajaba con un Apple y me lo mandaba a mí, y yo trabajaba con Windows, era el medio show en un primer momento hacer que los documentos coincidieran. Ya con el paso del tiempo, chiquillos, ya avanzando los 2000, los 2010, ya prácticamente la compatibilidad es total, ¿ya? De hecho, hoy en día los computadores Apple dieron cabida, dieron espacio a la ofimática, perdón, a ofimática, perdón, a Office, ya a Microsoft Office, pero aún así mantienen esta alternativa para aquellos que quieren seguir usando Page. De hecho, el computador mío tiene Page, yo tengo un Apple relativamente actual, no es tope de gama, pero tiene Page. De hecho, yo se lo puedo descargar y funciona bastante bien, ¿ya? Es muy, muy similar, ¿ya? Pero si se dan cuenta, las barras son un poquito diferentes. No es de la misma forma como son en Office ni en documentos de Google. Tienen otra estética, ¿ya? Solamente aquí los cambios son estéticos más que nada, más que en funcionalidad. Y hemos llegado a la suite, a la vedette máxima, Word, Microsoft Word, ¿ya? Word, chiquillos, hay que decirle, es la mejor suite para procesar texto que existe, es la más completa, es la más robusta, es la más estable,
y es la que se utiliza universalmente, ¿ya? Como procesador de texto, ¿ya? Todo prácticamente viene pensado eh, para Word, ¿ya? Eh, Ahí ustedes pueden ver la ventana, en la parte superior de una ventana. eh, Pueden observar cómo tiene una serie de pestañas arriba. Antiguamente eso eran menús, así como los menús más antiguos. No sé si ustedes recordarán los computadores más viejos que tenían un menú, que uno pasaba el puntero por ahí y se desplegaba un menú hacia abajo donde te daba opciones. Hoy en día funciona con un sistema de ventanas, perdón, de pestañas, y yo me acerco a la pestaña y le doy un clic y se modifica toda esta barra mostrándome las opciones, ¿ya? Es el procesador, chiquillos, que probablemente ustedes, si llegan a trabajar, llegan a estudiar, van a tener que utilizar sí o sí porque es el estándar para hacer trabajo, ¿ya? Es uno de los procesadores de texto más aceptados, usados y extendidos en el mercado de la informática. Evoluciona rápidamente, chiquillos. De hecho, una de las grandes gracias que tiene es que ha ido actualizándose y perfeccionándose como procesador de texto Word, que ya se convirtió muy amigable para trabajar. Y ahí, chiquillos, tocamos también un tema que eh, resulta interesante, que probablemente a muchos nos ha pasado, que es el tema de acostumbrarme a trabajar solamente con un programa o de solamente una forma. Probablemente hay gente que se adapta más rápido a estos cambios que otros, ¿ya? Probablemente hay gente que le costó mucho adaptarse de dejar el teléfono con teclas físicas al teclado táctil, ¿ya? Recuerden probablemente sus experiencias cuando les pasaron su primer teléfono con pantalla táctil, que fue una odisea. Se te activaba, se te prendía, se marcaban los números solo, se prendía la luz, la linterna cuando lo tenías metido en el bolsillo, ¿ya? Y eso también pasó con esto. Y prácticamente hoy en día todos nos acostumbramos a trabajar con este sistema de interfaz gráfica, de pestañas, de contenidos, de herramientas, que si no las encontramos de la misma forma, nos cuesta, ¿ya? Así que, chiquillos, si les llegase a costar acostumbrarse a pasar de un programa a otro, no se preocupe, es absolutamente normal, ¿ya? Y que tome tiempo también es súper, súper normal, chiquillos, ¿ya? Hasta aquí, dudas, consultas, preguntas que tengan, inquietudes, ¿ya? Yo creo No, que, profesor, dígame. la consulta mía, al tener un computador, Ujú. todas esas diapositivas que usted los nombres, ¿se pueden descargar en ese computador? ¿Tú te O el computador los trae? los programas? Ajá. A ver, gracias Beatriz por la pregunta. De hecho, sirve bastante también para ilustrarle mucho a nuestros queridos compañeros. A ver, voy a retroceder un poquito en la diapositiva, no se preocupen, vuelvo al tiro. Ya. Los computadores con Windows, Mac y Linux sí o sí traen este procesador. Quizá con otro nombre, quizás se llama Notas o Notes, no me acuerdo cómo se llaman todos los sistemas, pero todos traen este, que es el más básico, el más estándar y es el más limitado. Era una alternativa gratuita, que no sé si todavía estará disponible, LibreOffice está disponible, eh, que yo voy a descargar en un sistema Windows, en un sistema Linux, en un sistema Mac, y este era gratis. No, en Mac no estoy seguro, pero era gratis, ¿ya? Este no viene instalado. Uno tiene que descargarlo por su cuenta e instalarlo, ¿ya? WordPad viene instalado solamente en Windows y viene instalado por defecto. Es un programa que trae Windows por defecto, o sea, de fábrica. No hay que comprarlo. Page para Mac, en la actualidad, esto solamente corre en MacBook, ya en Apple. Este viene, yo lo puedo descargar de la App Store, lo puedo descargar en mi computador. ¿Ya? Esto solamente corre para Mac, así que chicos, usted olvídense de esto. Y Word, el computador que yo compre probablemente va a traer un Word por un mes de prueba y después se van a desactivar las funciones y voy a tener que pensar en pagar la licencia, ¿ya? O conseguirme a alguien que lo instale de otra manera, ¿ya? O bien, si no quiero tener un programa instalado de manera no legal, ¿ya? Y no me puedo dar el lujo de pagar una licencia de Office, puedo instalar programas alternativos. Yo nombré la semana pasada o antepasada
nombré a WPS Office y LibreOffice y los mostré desde mi teléfono, que ustedes los pueden descargar para computadoras también, ¿ya? Eso en cuanto, no sé si te respondo la pregunta, Beatriz. Sí, profesor, muchas De gracias. nada. Bien, y aquí tenemos otra opción que ha tomado mucha fuerza, que ha tomado empuje, sobre todo porque estamos en un mundo mucho más conectado que hace 10, 15 años o 20 años, donde ya la Internet es parte de nuestra vida. De hecho, el de estar desconectado de Internet, chiquillos, nos deja prácticamente aislados del mundo. No me sé el último Kawin de farándula, no pude ver el resumen de la comedia o de la comedia turca que dejaron de transmitir y quiero seguirla. No puedo ver el partido de la Champions que no está transmitiendo el ESPN de turno. ¿Ya? Internet me entrega todo eso, o sea que ya vivo conectado. Las redes sociales, WhatsApp, Instagram, eh, Facebook, si eres más de los, ya vais para los 30, probablemente todavía tienes un Facebook abierto. Twitter, si te gusta ahí, estás peleando con la gente, discutiendo públicamente. Si eres más lane, TikTok por ahí, si crees en la privacidad, Telegram, no sé, las redes sociales, todo en general. Y eso, ese mundo hiperconectado, la masificación de los planes de telefonía con datos para conectarme a Internet, la masificación de la Internet en los domicilios, en las casas, permitió que Google Docs tomara más fuerza como idea y se llevara a la práctica y se convirtiera en un exitazo, ¿ya? Debido al exitazo que tiene Google, porque recuerden que Google Docs funciona a partir de Gmail. Y Gmail es la suite de correo electrónico de Google, que es la más masiva que existe hoy en día. Y ya hemos hablado hasta el cansancio de las herramientas de ofimática que nos entrega Google, pero nunca está mal recordar que Google Docs es el procesador de texto, es el editor de texto que nos entrega la G Suite, ya esta suite de herramientas que nos entrega Google a cambio de darle nuestros datos. Y donde la gran gracia que tiene es que funciona todo virtual, todo en la nube, por lo tanto, el documento no queda almacenado en mi dispositivo, sino que queda almacenado en la nube, en internet, y quizá yo lo comencé a trabajar en mi teléfono y después llegué a mi casa y quiero seguir trabajando desde mi computadora, así que abro mi correo electrónico, me conecto a internet, abro el correo electrónico, entro a lo que es Gmail, busco Google Drive y comienzo a seguir editando mi documento ya sentado en una computadora, ¿ya? ¿Y qué gran gracia tenía? Que como estaba en la nube, puedo acceder a este documento en cualquier lugar del mundo que tenga acceso a una conexión a Internet. Pero entonces, ¿qué tiene de malo? Que si yo no tengo conexión a Internet, como dicen los chiquillos hoy en día, GG, no tengo cómo editar. Good game. Ahí quedé. ¿Ya? Y esto ya lo vimos un poquito nosotros también más en detalle, en algunas clases lo mostramos, cómo era en vivo y en directo. Ahí ustedes pueden ver la barra, este tipo de barras o este tipo de menús desplegables era el que tenía tradición antiguamente Office, ¿ya? Sobre todo desde Office, creo que el último Office que tuvo este tipo de barras fue el Office 2003, ¿ya? Que tuvo este tipo de barras que se desplegaba un menú hacia abajo. Desde el 2007 en adelante, Office optó por ese menú que veíamos, voy a ver un poquito atrás, este menú por pestañas, pero documentos de Google prácticamente por limitaciones técnicas del programa, utiliza este sistema de este menú desplegable donde yo puedo acceder a las opciones, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de algunas herramientas útiles, chiquillos, que tiene los procesadores de texto en general. La más básica, chiquillos, y la que probablemente con la que ustedes han interactuado, si es que han trabajado con procesadores de texto, es el corrector ortográfico y el corrector gramatical, ¿ya? De hecho, este chiquillo es la gran gracia que tiene, ¿ya? También trabajar con estos procesadores de texto en comparación a lo que era la máquina de escribir. También una gran desventaja en el ámbito lingüístico para nosotros, que hace que seamos más dependientes de estos correctores que de nuestro propio conocimiento al momento de las reglas ortográficas, las reglas gramaticales, ¿ya? Que nos pasa mucho, sobre todo con el tema de los tildes, ¿ya? Es decir, esta a está, o tú a tú, con tilde, ¿ya?
¿Y eso cómo lo solucionaron? Porque se entendía que si yo iba a hacer un documento impreso, así, escrito con un computador, no podía ir lleno de errores y horrores ortográficos. Por lo tanto, surgió esta idea de incluir diccionarios en el interior de los procesadores de texto, y estos diccionarios me corrigen las palabras. ¿Ya? Porque aquí probablemente en vez de esta, es este autobús, es este. Eso me está corrigiendo el género. ¿Ya? Porque es el autobús, no la autobús. Recuerden que en el español los artículos funcionan en masculino y en femenino, el la, los, las. ¿Ya? A diferencia del inglés donde tenemos el de, que, es, que el de, el THE, reemplaza a el, la, los, las. ¿Ya? Este autobús de juguete, ahí le falta la U, que recuerden que gramaticalmente los españoles somos muy especiales, y para decir la G, jugué, me decís juguete, le agregamos una U intermedia. ¿Ya? Esa herramienta, chiquillos, si nosotros vamos a comenzar ya a trabajar con Google Classroom, con Meet, con tareas probablemente que ustedes van a poder hacer vía procesador de texto, utilicen el corrector ortográfico, ¿ya? De verdad, porque van a tener una facilidad extra de poder revisar antes de mandar y ver, y no van a tener que tener como ocurrió en la época de muchos de nosotros, de tener que estar con el diccionario al lado, que de hecho el profe de lenguaje te obligaba a ir con el diccionario al colegio para que corrigieran la ortografía. ¿Ya? Y ahí ibas con el aristo, con el zigzag en la mochila que pesaba como 2 kilos, y tenías que sacarlo en la clase de lenguaje y bien la palabra, porque te equivocaste, cuando el profesor le ocurrió hacerte un dictado. ¿Ya? Probablemente que muchos de aquellos que tienen 30 o más vivieron esa experiencia. ¿Ya? Hoy en día está esta herramienta, así que saquémosle provecho. ¿Ya? Y ojo, tampoco el corrector ortográfico hace maravillas. Recuerden que el corrector ortográfico va a funcionar en base y en relación al idioma que yo defina en el texto. De hecho, después probablemente podemos ver un ejemplo. Eh, por lo tanto, si yo estoy escribiendo, no sé, una tarea en lenguaje, ya en sociales, ¿ya? Y en sociales aparece un concepto en otro idioma, supongamos, con el profe César están viendo Segunda Guerra Mundial, y el profe César habla de la Blitzkrieg, que es la guerra relámpago, y usted en la respuesta tiene que escribir Blitzkrieg, evidentemente el corrector ortográfico te lo va a detectar como algo que está mal escrito, porque el corrector ortográfico va a estar prediseñado, o va a estar predefinido, perdón, para que esté en español. Y Blitzkrieg es una palabra alemana, ¿ya? O por ejemplo, si el profe te dijera, ya, vamos a hablar de poder del Estado y vamos a hablar de los que son los procesos seleccionarios y vamos a hablar del balotage, que es la segunda vuelta. Y si te lo dicen en francés balotage, balotage te lo va a corregir. Pero si tú sabes que está bien escrito, lo dejas como está. O sea, sirve, pero también hay que ocupar el criterio. Y ojo, fíjense que aquí tiene las opciones, pues te dice, quizá en el ejemplo que te daba de balotage, quizá tienes que agregarlo al diccionario para que no te lo vuelva a corregir. Ahora, o bien le puedes dar a omitir, si escribiste balotage 10 veces, eh, puedes darle a omitir para que te lo omita todas las veces. Ahora, si te equivocaste en escribir, ya aquí te da las opciones más comunes. ¿Ya? Por ejemplo, juguete, juguete, juguete. ¿Ya? Y tienes que ver cuál es la que coincide o cuál es la correcta según lo que tú estabas escribiendo. En este caso sería juguete, la primera. ¿Ya? ¿Qué otras funciones tiene, chiquillos? ¿O qué plus tiene esto? Es que es más fácil escribir que a mano probablemente. Sí. ¿Ya? Eh, puedes agregar, borrar, mover palabras, oraciones o el texto completo. Hacer eso a mano tendría que yo estar con el corrector, quizás si no tengo corrector, estar tarjando ya las palabras,
Si me equivoqué en un párrafo entero, bueno, saco la hoja entera y comienzo desde cero, ¿ya? O bien haces la gran estudiante y todo ese párrafo que te equivocaste lo borras con corrector. Yo sé que más de alguno de ustedes, chiquillos, lo hizo alguna vez siendo estudiante, ¿ya? De que se equivocaron en una respuesta gigantesca y borraron toda esa respuesta con corrector. Estoy seguro que alguien lo hizo, pero nadie lo va a reconocer, ¿ya? Estoy casi seguro. Pero puedo mover palabras, chiquillos. O sea, ¿cómo en una oración que yo escribí, quizá invertí el orden de las palabras? ¿Cómo lo corrijo? Aquí yo puedo mover las palabras, puedo copiar y pegarlas de un lado a otro. En un texto, por ejemplo, algo así, no puedo hacerlo, ¿ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, si estoy con máquina de escribir, por eso nombraba el ejemplo de la máquina de escribir, ¿ya? Y no puedo hacerlo. La función del corrector ortográfico, de corregir errores, ¿ya? Los cambios de aspecto de texto, chiquillos, hacen referencia a la estética, ¿ya? A cómo los va a ver el receptor final, sea la persona que lo va a leer del otro lado como una tarea enviada por un mail, por documento de texto, o aquel que va a leer el documento impreso, ¿ya? La impresión, chiquillos, es otro gran plus que tiene, ¿ya? Yo cuando voy a imprimir puedo modificar ahí las condiciones, qué formato de hoja quiero, si quiero que sea carta, oficio, A4, A5, A3, con bordes, sin bordes, si quiero que vaya pegado a los márgenes. Todas esas herramientas, todas esas funcionalidades le dan una mayor riqueza, un mayor valor a este tipo de herramientas, ¿ya? Y como hablamos en el caso de lo que es Google Classroom, iba a decir, en documentos de Google, Google Docs, tenemos esta idea de poder almacenar en la nube, ¿ya? En la actualidad, lo que es Office también trae la opción de poder almacenar o guardar mis trabajos en la nube, con una herramienta que trae incorporado Microsoft Office, que se llama OneDrive, que también es una nube virtual que existe, ¿ya? Pero que por lo general ha quedado relegada a un segundo o tercer plano porque el almacenamiento es muy poco en comparación a lo que te entrega Google Drive, ¿ya? Ahora, ¿cuál vamos a utilizar nosotros, chiquillos? Entendiendo, primero, gratuidad. No vamos a pagar por una suite ofimática. No te puedo obligar como profesor a ti estudiante invertir en una licencia de una suite ofimática. Sería antiético, ¿ya? Porque si yo creo que tú trabajes con eso, pucha, te digo, ya compadre, yo les pago las licencias. Tampoco va a ocurrir, tampoco va a ser el caso. Ya, gratuidad. El ecosistema o el funcionamiento en su conjunto de lo que se quiere realizar este año, que es, en el fondo, utilizar G Suite, que es la suite que te entrega Google, ¿ya? Tercero, la practicidad que tiene que yo lo puedo utilizar desde mi dispositivo móvil, acceder a él y trabajar con él, eh, ya que yo puedo tener la app en mi teléfono. Entonces, considerando todo eso, vamos a utilizar documentos de Google o Google Docs, ¿ya? No es igual que Word, no es igual que Page, no es igual que LibreOffice, no es igual que OpenOffice, ni que cualquier suite ofimática, tiene sus elementos particulares, pero es la que vamos a utilizar nosotros por los criterios que ya te dije. Y además que interactúa muy bien con lo que es Classroom, ¿ya? Que es la suite de trabajo que vamos a comenzar a utilizar, ¿ya? Si todo sale bien, la próxima semana. Hasta aquí, querubines. ¿Dudas, consultas que tengan sobre esto? ¿Ya? ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Alguna pregunta? Aprovechen, chiquillos, es el momento de preguntar. Profesor, Dígame. yo, Dime. esa hojita celeste que sale ahí, ¿en todos los computadores sale así de esa forma o sale de diferente forma? Ya. Gracias por la pregunta. Esta hojita que aparece acá es la hojita de Google Docs, ¿ya? Por lo general yo no la voy a ver instalada en un equipo, en una computadora.
Generalmente en las computadoras yo voy a acceder vía el navegador de internet, ¿ya? Lo voy a mostrar ahí en unos minutitos más, ¿ya? Y en el caso de mi dispositivo móvil, en el caso del celular, sí tengo que descargar la aplicación, ¿ya? Sea de la Play Store, sea de la App Store. De hecho, para los con Huawei, mañana me conseguí una tablet Huawei. Voy a intentar hacer los experimentos para ver si logro hacer funcionar los servicios de Google en la tablet Huawei, ya para poder grabar un video y mostrarles cómo funciona, ¿ya? Así que probablemente ya vamos a tener humo blanco para aquellos que tienen Huawei y puedan también acceder. Quizá va a ser un poquito más complejo, pero van a poder acceder, ¿ya? Así que, vuelvo a insistir, en el caso de los dispositivos móviles, teléfonos, tablets, va a aparecer este icono, ¿ya? Y va a decir Google Docs o documentos. Déjame ver cómo dice en el mío. Un momentito, es como dice en el mío dice documentos, ¿ya? En el caso de una computadora, no. En el caso de una computadora yo voy a acceder vía navegador de internet, vía Google Drive, ¿ya? No sé si logro responder tu pregunta. Sí, profesor, sí, muchas gracias. Ya, de nada. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, chiquillos? ¿No? ¿No hay más preguntas? Ya. Vamos a avanzar entonces. Ya. Y esto, chiquillos, vamos a explicar esto y vamos a quedar hasta ahí, ¿ya? Porque quiero esto que ustedes lo puedan ver ahora, cómo ocurre en una computadora, y si ustedes me recuerdan el día jueves, lo mostraremos de cómo ocurre en el teléfono, ¿ya? Entonces, para crear un documento de texto en Google Docs, lo único que tengo que hacer es irme a un computador, voy a abrir, ¿ya? Y el navegador de internet y voy a colocar docs.google.com, ¿ya? Y arriba a la izquierda vamos a ir donde dice crear un documento en blanco, ¿ya? Y también puedes crear documentos desde la URL, que aquí en el fondo colocamos el link directo de cómo ingresar, ¿ya? Pero nosotros, por lo general, lo más fácil es colocar docs.google.com e irnos a la opción de crear un documento, ¿ya? Y eso, chiquillos, es lo que les voy a mostrar ahora, ¿ya? El mouse, se me descargó el mouse. No se preocupen, no pan del cúnico. De hecho, voy a cerrar todo esto. Ya, voy a dejar ahí. docs.google.com. Le coloco una O de más. docs.google.com. Documentos de Google. Aquí, entrando docs.google.com, yo voy a ingresar, chiquillos, a lo que es en blanco. Y ahí se abrió mi documento de Google. De quiero yo puedo comenzar a escribir lo que a mí se me antoja. De hecho, voy a escribir, a ver si escribo algo mal. Ya, no. Fíjense que yo escribí algo, miren, voy a escribir algo mejor mal, pero que me lo corrija más fácil. ¿No me lo corrige? Ah, a ver, vamos a probar. Eh, ya. No me está corrigiendo nada, no sé por qué. Vamos a probar con... ahí me corrigió algo un poquito más complejo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo yo escribí algo que está mal y me lo corrigió? Y me da automáticamente la opción que corresponde, o me corrige la palabra. ¿Ya? Y ahí, chiquillo, estaría creado un documento. Eso es desde una computadora. Lo voy a volver a hacer, chiquillos. De hecho, voy a ver si me puedo salir descartando los cambios, porque no quiero que esto quede guardado. Bueno.
Me salí, voy a ocultar esta barra un cachito y vamos a hacer nuevamente lo mismo. docs.google.com/create. Es la otra opción que les presentamos. Ya abrió un documento en blanco que yo puedo editar. ¿Ya? Chiquillos, eso es para que ustedes se den cuenta cómo funciona esto. ¿Ya? A nivel de computadora no es difícil para nada. ¿Ya? A nivel de teléfono móvil tampoco es difícil. ¿Ya? Después probablemente la pista se va a ir colocando un poquitito más compleja, sobre todo cuando le vayamos agregando más elementos al trabajo, sobre todo pensando en el dispositivo móvil que tiene opciones un poquitito más recortadas. Hasta acá, dudas, consultas, preguntas que tengan, chiquillos. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud que tengan? ¿No hay dudas? Ya. Bien, chiquillos, voy a dejar de grabar.